Damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí en el santuario en esta mañana y a las personas que nos están escuchando por el sistema de internet, el YouTube. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta hora y agradecemos también la labor de nuestro hermano Edgar Orellana, quien es el que se encarga de hacer las grabaciones y ponerlas para que ustedes puedan ser bendecidos con los mensajes que estamos presentando aquí en la Iglesia Cristiana El Dios Eterno, ubicada en el área de Garland, en Dallas, Texas. Solo que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar a la lectura de la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ir a San Marcos capítulo número 9. Marcos capítulo número 9 y vamos a ver un tema muy interesante y el tema es: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Marcos capítulo 9, versos 23 y 24, lee de la siguiente manera. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Fíjese qué bonita afirmación que él hizo. Y si hay un residuo de duda, por favor, quítalo. Es lo que le quiso decir al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia. Oramos que bendigas tu palabra y que todo lo que, Señor, se exprese en tu palabra sea de parte de ti a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos que bendigas a toda la audiencia que nos está escuchando por la internet y también a todos los que están en este santuario. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el mensaje de hoy estaremos enfocando nuestra atención al milagro de sanidad divina por parte de Jesús, sanando a un muchacho poseído de un demonio. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a personas poseídas de demonios. Yo los he visto y he orado por ellos para su liberación. El aspecto de esas personas cambia, porque cuando la persona está normal platicando con ustedes, es una persona normal. Pero cuando el enemigo lo posee, cambia su aspecto, cambia su vista, cambia todo, su manera de ser de la persona, como que otra personalidad entra en esa persona y entonces el enemigo comienza a trabajar. Y de esa cuenta es que nosotros vemos tanta maldad, porque el diablo anda trabajando arduamente sabiendo que el tiempo le es corto. Y hay mucha gente que está poseída de demonios en este mundo. Muchas personas. Y por eso se necesita un evangelio de poder. Se necesita un Cristo de poder. Se necesita que nosotros los cristianos, hermanos, podamos creer a las promesas de Dios a través de su palabra, en donde dice: recibiréis poder. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Esta historia, hermanos, y quiero que mantengan su Biblia abierta ahí en San Marcos capítulo 9. Esta historia la relata también Mateo en el capítulo 17, verso 14 al 21. Y lo relata también Lucas en el capítulo 9, verso 37 al 43, para los que están tomando nota. Estos son los 3 evangelios sinópticos. Y ellos relatan este acontecimiento de este muchacho poseído de un demonio. Como ustedes se dan cuenta, la historia comienza cuando Jesús, Pedro y Juan habían subido a la montaña. Y ahí vino Enoc y Elías. Y tuvieron un momento muy hermoso, muy bonito allá arriba. Eso me dice a mí, hermanos, que Moisés
vive y Elías también vive, tienen vida, ¿verdad? Moisés, sabemos que él murió físicamente. Elías fue llevado, no en un carro de fuego, como algunos piensan, no, en un torbellino, ¿verdad? De que es diferente. Y entonces está en una zona, y un día lo vamos a ver, a Elías y a Moisés. Pero ellos estaban ahí en el monte, algunos creen que es el monte Hebrón, y entonces estaban teniendo un hermoso tiempo ahí, y de repente, pues se terminó, y tuvieron que bajar de la montaña. Y cuando ellos bajaron, los discípulos estaban al pie de la montaña, los que se habían quedado. Si eran 12 discípulos en total, ¿cuántos estarían abajo? Estarían por lo menos unos 10, ¿verdad? A menos que si uno andaba en otro lugar, pues estaban nomás 9. Pero estaban los discípulos ahí, y el verso número 14 dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estos escribanos estaban disputando con los discípulos. Ahora, ¿qué es lo que estaban disputando? Vamos a ver la historia acerca de este muchacho que el padre había traído, y vamos a darnos cuenta por qué ellos no pudieron echar fuera al demonio. Entonces los escribas estaban en ese momento hablando, disputando, yo creo no solamente con los discípulos, pero con la multitud que los estaba rodeando. Sin duda los estaban criticando por su falta de poder para expulsar un demonio. O posiblemente los estaban ridiculizando por su inexperiencia en esa área. No todos tienen experiencia en echar fuera demonios. Hay muchos predicadores que son muy teólogos, tienen mucha retórica, son muy famosos, pero cuando se trata de un endemoniado, se retiran. Yo conozco una persona que cuando se trata de un endemoniado, se va para un rincón y allá se pone a mirar. Y son otras personas los que tienen que acudir para poder echar fuera el demonio. Cuando realmente, si nosotros somos cristianos y si nosotros predicamos la palabra, tenemos que tener autoridad de parte de Dios para echar fuera los demonios y los espíritus que están, hermanos, atando a las personas y haciendo las cosas que están haciendo en estos días. La gran multitud estaba alrededor de ellos, de los discípulos. Ahí los estaban rodeando. Yo me imagino que si el Señor no hubiera bajado, los hubieran linchado, ¿verdad? Porque decían ustedes, incapaces, inútiles. Los estaban criticando, quién sabe qué cosas les estaban diciendo, y les estaban ahí diciendo a los discípulos, y los pobres discípulos, yo creo que nomás así, ¿verdad? Esperando que no se les echaran encima las personas. Llegó Jesús y los miró la gran multitud. Verso 15 y 16 dice que la gente que conocía quién era Jesús, conocieron a Jesús, corrieron hacia él. Mire el verso 15 y 16 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y corriendo a Jesús les saludaron. La gente, hermanos, hoy día necesita conocer a Jesús. Amén, amén. Y la manera en que la gente va a conocer a Jesús es si usted y yo se los presentamos a ellos. Pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo personal, no hacemos nuestro trabajo de evangelismo, la gente no va a conocer. Porque ¿cómo van a conocer ellos a alguien que nosotros no le hablemos? ¿Cómo van a oír de alguien que nosotros no les digamos?
Y eso es el problema de la iglesia hoy día. La iglesia está en su zona confortable. La iglesia está callada, como que el enemigo le ha puesto un candado en la boca de los cristianos para que no hablen la palabra de Dios. Y la palabra de dice, escuchen o dejen de escuchar, tú les hablarás. Tenemos que hablar del evangelio. El evangelio de Jesucristo es lo único que puede transformar al pecador. Es lo único que puede transformar al borracho, al drogadicto, al pandillero. Es el único que puede cambiar la vida de esas personas. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor les preguntó en el verso 16, ¿qué disputáis con ellos? Interrogó a los escribas. ¿Y ustedes qué se traen con mis discípulos? Les dijo. ¿Qué disputas con ellos? Jesús sabía que los escribas se estaban deleitando por el fracaso de los discípulos. Oh, sí, ellos se gozaron ahí, criticándolos, poniéndolos abajo. Estos son inútiles, y dijeron muchas cosas, pero ¿sabe qué? El gusto no les duró mucho. El gusto no les duró mucho. Ahí vemos en esa multitud un padre desesperado frente a Jesús. Un padre desesperado frente a Jesús. Y por medio del contexto que nosotros tenemos aquí en esta lectura, podemos darnos cuenta que era un buen padre. Se preocupaba por sus hijos. Porque ¿cuántos padres hoy día, hermanos, no se preocupan por sus hijos? Los dejan, los abandonan. Pero él se preocupó por su hijo. Este hombre desempeñaba su rol de padre. Eso es lo bueno. Desempeñaba su rol de padre. El padre es una persona que debe guiar a su hijo por el buen camino. Debe disciplinar a su hijo para que crezca derechamente, no como un palo torcido. El padre debe ser un modelo para sus hijos. Un modelo en su carácter, un modelo en su valor, un modelo en sus metas y en sus sueños. Porque el padre que no es un modelo, los hijos van a crecer igual como él. No tienen una meta, un sueño. Pero este padre, sin duda, era un padre modelo. Versos 17 y 18. Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y ahí estaba la crítica de los escribas. Sale el padre. Entre toda la multitud sale un hombre, sale el padre de este muchacho. Maestro, dije, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En otra lectura dice un lunático, en las otras lecturas que le di. Sin duda, este padre había estado batallando con su hijo desde pequeño. Pero hay una de las cosas, hermanos, que nosotros como padres tenemos que desempeñar nuestro papel de padre, y es que no importa. Porque yo he conocido muchos padres que tienen hijos que nacieron con algún defecto, pero los cuidan. Desempeñan su papel de madre y de padre y los cuidan.
Y ese hombre no había descuidado su papel. Cuando él trajo a su muchacho, los discípulos le dijeron, no está. Yo me imagino entonces que cuando el padre miró que Jesús no estaba, se ha de ver decaído su semblante, ha de haber sentido algo feo dentro de sí. Vine de muy lejos para que mi hijo sea sanado y Jesús no está aquí. Pero bueno, ustedes que andan con Jesús, ayúdenme. Le dijo a los discípulos. Y los discípulos habían visto los milagros de Jesús, habían visto las sanidades, habían visto cómo los muertos resucitaban, habían visto cómo los paralíticos sanaban, los sordomudos, los ciegos, todos sanaban. Y ellos dijeron, bueno, vamos a tratar de ver a ver si te podemos ayudar. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros que hay un poder y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Y aquí, en la vida cristiana, no es si vamos a ver si puedo. No. Sino que porque puedo vengo. Y porque podemos en el nombre de Jesús, no por nuestro poder, porque nosotros los cristianos, o sea los humanos, no tenemos poder de nosotros mismos. El poder viene de Dios, el poder viene de lo alto. Y por eso es que nosotros sencillamente somos canales, somos instrumentos de bendición para que otras personas puedan sanar. A través de los años de mi ministerio, yo he visto gente sanar, he visto paralíticos sanar, he visto ciegos sanar, he visto personas con tumores sanar, he visto personas con cáncer sanar, he orado por ellos y el Señor los ha sanado. El error de muchas personas dentro de las iglesias es que dice, el hermano sana, el hermano tiene autoridad. No, el hermano no sana, ningún pastor sana, ningún evangelista sana, ningún predicador sana. El que sana se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Él es el que sana, el Señor Jesucristo es el que sana. Ellos hicieron lo que pudieron, pero no pudieron. Ahora, ¿qué hizo el padre? ¿Agarró camino y se fue? No, él se esperó ahí. Él tenía fe. Él se esperó y dijo, va a tener que regresar. Y entonces lo esperó. Porque el muchacho se iba enflaqueciendo, o sea, se iba secando. Y el padre estaba muy preocupado. Le dijo a Jesús, cuando ya él bajó, que echaba espumarajo por la boca, crujía los dientes. Y le dije a tus discípulos que le echaran fuera, pero no. Pero ahora Jesús estaba de regreso. Y eso fue lo bueno que este padre hizo. Él esperó. Y cuando nosotros, hermanos, esperamos y confiamos en Dios, tarde o temprano nuestro milagro se va a llevar a cabo. Pero cuando nosotros decimos, no, Dios no me sanó. No, Dios nos va a sanar. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que tener fe. Muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. Nuestra paciencia es puesta a prueba y por eso nosotros necesitamos confiar en el Maestro que el Señor va a hacer el milagro. Jesús censura a sus discípulos. Versos 19 y 20. Les responde Jesús y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Qué fue lo que traicionó a los discípulos? Su incredulidad.
¿Qué es lo que nos traiciona a nosotros para no recibir un milagro de parte de Dios? Nuestra incredulidad. Pero yo quiero decirles que no es como nosotros aprendimos o como yo aprendí cuando me convertí al cristianismo, que decían que Jesús ya no sana ahora. Que Jesús, que ahora hay doctores, que ellos son los que se encargan de la sanidad. Pero hemos descubierto en la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los tres tiempos. El Señor fue Señor ayer, fue Señor, es Señor en el presente y será Señor en el futuro. Jesucristo siempre sigue siendo el mismo. Entonces, si Él sigue siendo el mismo, Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue liberando, porque Él es el mismo. Pero si nosotros decimos que en el siglo primero, cuando el Señor estuvo en esta tierra, Él tuvo poder, pero ahora ya no tiene poder, ahora ya no sana, entonces tenemos nosotros un Cristo inútil. Un Cristo que ya no hace milagros. Pero estamos aquí en esta mañana para decir que Jesucristo todavía sana. Jesucristo todavía hace milagros. Él todavía liberta a las personas que están poseídas. He escuchado tantos milagros de personas que han sido poseídas por los vicios del alcohol, los vicios de las drogas. Y Dios los ha librado de todo eso. Tantos demonios que están trabajando hoy día. Pero otra cosa que también yo me imagino que les hacía falta a los discípulos era el ayuno. Y lo otro es la oración. Y también en muchos cristianos hoy día hace falta el ayuno. Nos gusta comer. No nos gusta ayunar. Yo lo voy a llamar a un ayuno de 21 días. Para ver si ayunamos, ¿verdad? 21 días. Le llaman el ayuno de Daniel. Porque hay personas que dicen, no, es que mi estómago me pide. Sí, pero lo va a castigar y va a buscar a Dios. Y esto es el problema que ellos tenían. Les faltaba ayuno y oración. Amén. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que otra cosa más les faltaba. Espérese un momento, vamos a llegar ahí. Otra cosa más les faltaba, además del ayuno y la oración. El Señor les dice, generación incrédula. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermanos, todavía en estos días yo creo que el Señor está hablando a la iglesia, generación incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que estarlos aguantando a ustedes para que crean en mi poder? Amén. ¿Cuándo va a ser ese momento en que ustedes digan, voy a comenzar a confiar en Jesús? Se lo trajeron. ¿Dónde está el muchacho? Tráiganlo. Se lo trajeron. Y tan pronto como el demonio vio a Jesús, lo tumbó al suelo. Ahí lo botó al suelo. Y lo sacudió con violencia. Se retorcía el muchacho y se levantaba, echaba espumarajos, crujía los dientes y todo. ¿Creía que iba a asustar a Jesús? No, Jesús no se asusta con nada. Ni con el endemoniado gadareno, que tenía por lo menos 6,000 demonios, una legión. Y aquí un demonio o dos, no. Y el Señor lo miraba, el demonio ahí, ¿verdad? ¿Cómo estaba haciendo? No. Lo que el Señor pensó, este es tu último día. Y ya te llegó tu tiempo. Y sabe una cosa que vemos en los versículos 21 y 22. Toda la algarabía, todo el ruido que estaba haciendo la gente, toda la crítica que estaban haciendo, de repente hubo un gran silencio. Toda la gente estaba viendo, tenían puestos sus ojos en el muchacho que se estaba retorciendo. Yo me imagino que solamente el crujido de dientes y el espumaraco y todo, porque la gente, hermano, mire, la gente es muy mirona. Sí. Mira, a veces yo voy en el highway, hermanos, en las carreteras de aquí en Dallas, y el accidente es del otro lado,
Pero aquí de este lado el tráfico va bien despacio. Y cuando llego ahí no hay nada de accidente, está del otro lado, pero la gente es mirona. Va manejando, sí. Y entonces todos comenzaron a mirar y en silencio. ¿Qué va a hacer? Y mire, el Señor aprovechó esta oportunidad. El Señor Jesús, hermanos, yo admiro a Jesús. Amén, amén. Yo lo amo a Jesús. I love Jesus. I admire Jesus. Amen. Qué lindo el Señor. Le pregunta al papá por la enfermedad del niño. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesús, Él lee los pensamientos, Él lee los corazones. Él sabía cuál era el problema, Él sabía la enfermedad. Pero ¿por qué lo hizo? Lo hizo por los mirones, lo hizo por los dudosos, lo hizo por la multitud que estaba ahí. Él quería que ellos escucharan de boca del Padre cuál era el problema. La gente necesitaba escuchar el testimonio del Padre para que ellos vieran before and after, o sea, antes y después. Antes cómo estaba el muchacho y ahora cómo va a estar después. Y le dijo, mire el verso 21. Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que él está padeciendo esta enfermedad? Y el papá le dijo, desde niño. Él lo sabía. Yo me imagino que dile un poquito más fuerte para que la gente oiga. Desde niño, dijo. La gente, ¿verdad? Desde niño. El muchacho, posiblemente ya un adolescente, un joven, desde niño padecía eso. Qué carga tan dura para la mamá. Qué carga tan dura para el papá. Pero el papá nunca renunció a su rol de padre. El papá todo el tiempo buscó el bienestar del muchacho. Y qué bueno que en ese día, apareció el Señor Jesús, hermanos, amén, en la vida de ellos. Y dice el hombre, muchas veces dice, le echa en el fuego y en el agua. En el fuego para quemarlo. Y en el agua para ahogarlo. Porque ahí dice para matarlo. Ese era el objetivo del demonio. Pero si puedes hacer algo, dicen, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Have mercy. Ten misericordia de nosotros. Help us. Ayúdanos. Y claro, ellos llegaron con la correcta persona. Ellos llegaron con la persona que tiene un corazón tierno. El Señor Jesús tiene un corazón tierno. Él nos ama a nosotros. Él nos acepta tal y como nosotros somos. Él está listo para tendernos la mano de ayuda. Él no está para voltearnos la espalda. Él está para escuchar nuestra querella. Él está para escuchar nuestra necesidad. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nos está afectando? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Liberarnos de todo esto que nos está afectando. El Señor está escuchando nuestra oración. Está escuchando nuestras palabras. Él conoce nuestra situación. El padre del muchacho, hermanos, aquí tenía que poner su fe a prueba. Y llega el momento en que nosotros también tenemos que poner nuestra fe en prueba. Si nosotros confiamos en Jesús, no estamos confiando en la denominación, no estamos confiando en el hombre, estamos confiando en Jesús. Si nosotros confiamos en Jesús, este es el tiempo que nosotros vamos a ver un milagro frente a nuestros ojos. Yo sé que ese hombre vino porque él había visto sin duda milagros o le habían contado de milagros que Jesús hacía. Pero es muy fácil, hermanos, ver en otras personas el problema. Pero cuando está en nosotros el problema, eso es algo diferente. Y ese ya es otro asunto, cuando está en nosotros el problema.
Muchas veces yo puedo orar por personas que están enfermas, pero cuando el enemigo me ataca a mí, cuesta mucho, hermanos, sacudirme esa enfermedad. Y lo tengo que hacer con oración, pero no es fácil. Pero ahora este hombre tenía que ejercitar su fe. El verso 23, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. If you believe, everything is possible. If you believe. Si usted cree, pero si no cree, la duda le está ganando. Y entonces no puede ver el milagro de parte de Dios. Inmediatamente el padre responde, el padre del muchacho le dice a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Como les dije hace un momento, él dijo, sí creo. Él hizo una declaración poderosa y es, I believe. Help me, God. Ayúdame, ayúdame. Sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Si hay un residuo, Señor, quítalo, pero yo quiero poner mi confianza total en ti. La fe es muy importante para recibir un milagro. Si nosotros no tenemos fe, hermanos, no vamos a recibir nuestro milagro. Porque tenemos que creer que hay alguien que nos puede ayudar. Y ese alguien se llama Jesús. Es Dios que nos puede ayudar a nosotros. Jesús libera al muchacho del demonio. El muchacho es liberado de un demonio. Ese demonio, hermanos, yo creo que si era lunático, en cierta época de la luna lo atacaba. Pero el demonio le tenía atada la lengua y cerrado los oídos. Porque era sordomudo. Entonces no podía hablar. Yo sé que muchos de ustedes han visto personas que no pueden hablar. El otro día yo estaba en un restaurante con mi esposa y miré en una mesa nomás un grupo de personas. Pero lo que después me sorprendió es que no oía ruido. Regularmente toda la gente en los restaurantes hablan hasta por los codos. Y no se oye lo que dice. Y si tiene música puesta ni se oye. Por la gente que mire, habla. Pero en esa mesa no se oía nada. Y cuando yo volteé a ver, estaban hablando, pero en silencio. Eran sordos y mudos. Ellos tienen su manera de comunicarse. Y qué bonito fuera aprender ese lenguaje, ¿verdad? Para comunicarse uno con ellos y presentarles a Jesús. Decirles, ¿verdad? Jesus love you. ¿Verdad? Qué bonito fuera. Pero bueno, este demonio, hermanos, lo tenía atado. Era un mudo y no escuchaba. Yo sé que muchas veces, a través de los años, los ancianos pues ya no oyen muy bien, ¿verdad? Y por eso tienen que tener un aparatito escondido ahí, ¿verdad? Porque ya por los años, pero otros también porque tienen cera en los oídos, porque nunca se limpian los oídos, ¿verdad? Por eso. ¿Verdad? Sí, pero era muchacho, no tenía ninguna razón por qué no poder escuchar, estaba joven. Y qué bonito que la historia nos cuenta de un joven aquí, porque si fuera un anciano, no, es que es su vejez, ¿verdad? Verso 25 dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. I command you, yo te mando, es lo que dijo Jesús. Y cuando el Señor da una orden, hermanos, todo el infierno tiembla. Los demonios tiemblan. Porque Él da una orden. Y la orden se tiene que cumplir. Yo te mando que salgas de él y no entres más. El verso 26 dice que entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y el muchacho se quedó como muerto.
Y toda la gente comenzó a hablar de Jesús. Ya ve, en vez de curarlo, lo mató. Ya está muerto, dijeron. Pero Jesús lo tomó de la mano. Fue y lo agarró y lo levantó. Y entonces, ¿qué pasó? El muchacho volvió a la vida. Se enderezó, lo levantó. Y qué lindo haber sido cuando el muchacho miró a su papá y le dijo, papi, o sea, daddy. O que le dijo, I love you, daddy. Te amo, papi. Qué bonito haber escuchado las primeras palabras de aquel muchacho, ¿verdad? Y que llegó con Jesús y le había dicho, Jesús, gracias, Jesús. Amen. Ahora ya puedo hablar, ahora puedo ir. Amen. Ahora soy una persona normal. ¿Y por qué? Porque el Señor, hermanos, estuvo ahí. Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Y por eso Hebreos capítulo 11 dice, verso número 6, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, es necesario que la persona que se acerca a Dios cree que Dios tiene su milagro. Dios tiene su sanidad. Y luego dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir galardonar? Quiere decir premiar. Quiere decir dar. Él va a galardonar. Él va a dar el milagro que la persona está pidiendo. Pero ahora quiero que ustedes miren la multitud y los escribas. ¿Cómo se quedaron ellos? Así se quedaron, ¿verdad? El Señor les dio un boquete espiritual, ¿verdad? Se quedaron ellos. Ahora sí el muchacho sanó, ¿verdad? Y ya no se fueron criticando. Espero que no se fueron criticando. Espero que fueron alabando a Dios o algo, ¿verdad? Pero miren, los discípulos no se quedaron con eso. Versos 28 y 29, cuando regresaron a casa, le hablaron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Por favor, dinos. Y Él les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Hay demonios, hermanos, que no es fácil echarlos fuera. Hay demonios que se tarda para echarlos fuera. Yo les digo, porque yo he tratado esos casos. A veces se tiene que llevar 1 hora, 2 horas, 3 horas para echar fuera un demonio o una enfermedad. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Hay demonios de posesión y hay demonios de opresión. Muchas veces la opresión es cuando llega y se va, pero no está poseída la persona, pero viene el demonio a oprimirlo. Pero les iba a decir que hay algo más que a ellos les faltaba después del ayuno y la oración. Les faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. You will receive power through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros busquemos el poder del Espíritu Santo. Porque si ustedes miran la historia, nosotros tenemos una hoja que le damos a los estudiantes de nuestro instituto bíblico, cómo murieron cada uno de los apóstoles. Ahí está en la historia, ahí lo tenemos. Es una hoja que le damos a los estudiantes. Ninguno de ellos se acobardó después. Dios usó a los discípulos con milagros y sanidades, y aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice la palabra de Dios que por la mano de los apóstoles era hecho muchos milagros. Eso incluye a todos estos que estaban aquí, que en este tiempo fueron inútiles, pero después cuando fueron llenos del Espíritu Santo, estas personas anduvieron haciendo milagros en el nombre de Jesús, liberando a los oprimidos, a los poseídos de los demonios. ¿Por qué? Porque Dios era con ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir a Jesús, decirle, Señor, yo ya no quiero más fracaso en mi vida. No quiero más enfermedad tampoco. Yo quiero creer en ti. Yo quiero creer en tus milagros. Quiero creer en tus poderes. Y el Señor lo tiene.
Yo voy a invitarles a que pasen al altar, pero antes voy a hacer una oración por los que nos están escuchando en el YouTube. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy orando por las personas que nos escucharon, Señor, a través de este sistema de internet. Si hay personas enfermas, en el nombre de Jesús, yo oro por ellos para que sanen de su enfermedad. Ese dolor, esa enfermedad que les ha agobiado, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y espero que queden libres en el nombre de Jesús. Amén. Amén.